Estamos agradecidos con el Señor que nos permite estar en su casa de oración una vez más. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios para el estudio de esta parábola, que es la parábola de la red. Oramos. Dios eterno, ante tu presencia, Señor, una vez más acudimos a través de los méritos de Cristo para suplicarte que tengas a bien guiarnos, Señor, en el estudio de tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanas que están aquí presentes y los hermanos que nos acompañan en esta reunión. Gracias porque hay palabra tuya, Señor, para alimento de nuestra alma y queremos que sea de provecho para nuestra vida espiritual. Ayuda a nuestra fe, Señor, y pedimos porque limpies nuestra vida. Que nuestra mente, Señor, y nuestro corazón estén preparados para recibir esta palabra tuya y que no haya ninguna interrupción. Concédenos tu gracia y recibe, Señor, nuestra gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El más grande predicador de la historia de la humanidad, con todo respeto y difiriendo un poquito de aquellos que llaman a Spurgeon el príncipe de los predicadores, fue el Señor Jesús. El más grande expositor, el más grande predicador de toda la historia de la humanidad no fue Spurgeon, es nuestro Señor Jesucristo. Con todo respeto, difiere un poquito a quienes le llaman de esta manera a esta persona, a este hombre, un expositor, un gran expositor, pero el más grande y el príncipe de los predicadores, para mí no es Spurgeon, es el Señor Jesucristo. Él como maestro siempre usó como método de enseñanza el uso de parábolas. Es por eso que nos hemos dedicado al estudio de las parábolas. Creo que ya llevamos, más de 2 meses estudiando parábolas. Y pues tenemos que ver, hermanos, que fue el método que usó el Señor Jesucristo, el más grande de todos los predicadores. Esta fue la forma en la que el Señor Jesús habló. Dice San Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. ¿Sí? Estoy justificando lo que acabo de decir como introducción. El más grande predicador, el más grande expositor, el Señor Jesús, el príncipe de los pastores y el príncipe de los predicadores, usó como método de enseñanza las parábolas. Vuelvo a leer San Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. Más de 3 años de ministerio de nuestro Salvador Jesucristo se dedicó a enseñar, y dice el evangelista Mateo, sin parábolas no les enseñaba. Es por eso que abundan las parábolas en los evangelios. Marcos 4:34, en palabras similares dice: y sin parábolas no les hablaba, mas a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esto es lo que hacía el Señor. A todos les presentaba los misterios del reino a través de las parábolas. Ya hemos visto nosotros cómo en estas parábolas, en estas comparaciones que el Señor Jesucristo expuso, fue revelando verdades tan excelsas, tan sublimes acerca del reino de Dios. Pero estas verdades estaban encubiertas para muchos. En una ocasión el Señor Jesús dijo: te alabo, Padre, que hayas escondido estas cosas de los sabios de este mundo y se las hayas revelado a los sencillos. La gente sencilla, la gente más humilde, que se acercaba al Señor Jesús para escuchar sus enseñanzas, comprendía el mensaje a través de las parábolas. En el pasaje que acabamos de leer en esta ocasión, en esta tarde, el Señor Jesús les preguntó, versículo 51, díceles Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Y qué dijeron ellos? Ellos responden: sí, Señor, sí las entendimos. Y era el motivo por el cual el Señor Jesús, orando al Padre, les decía: te alabo, Padre, porque estas cosas son reveladas a los pequeños. Es así como el Señor Jesús entonces en cada una de las parábolas revelaba grandes verdades, las exponía. Sus enseñanzas
dejaban atónitos a todos. Por eso comencé de esta manera en esta ocasión el estudio, hablando de Cristo como el más grande expositor del Evangelio, el más grande de todos los predicadores, porque dice la palabra de nuestro Dios que cuando Él hablaba los dejaba atónitos. Yo no sé usted a quién considera en la actualidad un gran expositor del Evangelio. Déjenme decir que hay muchos. Si ustedes me preguntan por un expositor de la palabra de Dios, de los que yo consulto, de los que yo escucho, por lo menos podría yo citarle una docena o una decena, por lo menos, ¿no? Y yo digo, son personas que Dios usa para la exposición del Evangelio, para la predicación de la palabra. Y de verdad que de repente uno escucha esas exposiciones y dice, como estudioso de la palabra, buena exposición, como alumno pues, ¿sí? Pero lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo dice que sus enseñanzas, sus palabras los dejaban atónitos. También lo acabamos de leer. A ver, está en el versículo número 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos. ¿Qué entienden por atónitos? Perplejos, atentos, atónitos, sorprendidos. Escuchen esto: sorprendido, asombrado, desconcertado ante algo poco habitual y sin comprensión de lo que sucede, sin saber cómo reaccionar. Es decir, los dejaba fríos, los dejaba en shock, los dejaba, la palabra es atónitos, los dejaba atónitos al escuchar sus enseñanzas. Les decía, yo he escuchado y escucho constantemente a predicadores, ahora con el beneficio de las redes, y uno se alimenta a través de ello. Pero yo creo que no he escuchado a alguno que me deje, como dice la Escritura, atónito. Y no es que la palabra no tenga efecto sobre mi vida o sobre mi alma. Sí, la palabra llega, afecta, redarguye el espíritu, la aplica en nuestras vidas. Pero lo que quiero dimensionar, lo que quiero que entendamos es que cuando el Señor Jesucristo hablaba, enseñaba a través de parábolas, la gente se quedaba fría, la gente se quedaba en shock, la gente se quedaba sorprendida. Dice en esta definición que les acabo de compartir, desconcertado ante algo poco habitual. Se quedaban con los ojos grandes, con la boca abierta, no sé cómo más describirles, que cuando la gente escuchaba al Señor Jesús decía, wow. Y los mismos evangelios dan testimonio diciendo, porque les hablaba como quien tiene autoridad. Es decir, ellos estaban acostumbrados a escuchar a otros maestros, allí en Israel, a otros fariseos, a otros escribas, pero no habían escuchado como al Señor Jesús. Es por eso que Pedro le dice en una ocasión al Señor Jesús, bueno, Señor, San Juan capítulo 6 narra esto en sus últimos versículos. Cuando les dice el Señor, les había dado una palabra que también había sido dura, y dice que cuando dio esa palabra al Señor Jesucristo, dura para muchos de los que le seguían, dice, desde entonces ya no le seguían. Y entonces Jesucristo les dice a los suyos, ¿queréis iros también vosotros? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, pues, ¿quién más podría satisfacer nuestra vida, nuestra alma con estas enseñanzas, sino solamente tú? Señor, ¿a quién vamos? Y esto tenemos que tenerlo presente nosotros también como creyentes, porque ¿a dónde más vamos? ¿No? Solamente el deleite de nuestra vida espiritual, de nuestra alma, está en la palabra.
Y las enseñanzas que brotan de las parábolas siguen siendo nuestro deleite. El Señor Jesucristo entonces dejaba atónitos a sus oyentes. Sus enemigos se sorprendían. La gente que lo seguía solamente para criticarlo, porque también hay gente que solamente se acerca para criticar, o gente que escucha predicadores para criticar. Bueno, pues al mismo Señor Jesús, aquellos que le seguían solamente con la intención de ver en qué lo sorprendían, a ver en qué se equivocaba hoy el maestro, ¿sí? Ellos decían, también quizás rascándose la cabeza, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Aún sus enemigos quedaban atónitos, sorprendidos por las cosas que enseñaba el Señor Jesucristo. Y para nosotros hoy día pareciera que las parábolas son pequeños relatos, pequeñas historias tomadas de la vida común, en la que nosotros a lo mejor ya no encontremos una enseñanza tan grande que nos deje sorprendidos. Usted lee la parábola de la red y dice, bueno, ¿qué de sorprendente puedo tener yo o puedo obtener yo de esta parábola? Es una historia muy común. ¿Quién no conoce o quién no puede relacionar el relato con algo que nosotros sabemos que es un oficio, que es una ocupación? La pesca. Y lo que estaba narrando el Señor Jesús es lo siguiente, que el reino de los cielos es como aquellos hombres que tomando sus barcas, toman una red que conocían ellos como la red barredora, es decir, dos barcos tomaban una red, la extendían y con ella se llama barredora porque los barcos iban del mar hacia la orilla, barriendo literalmente con esa red. Por eso el relato dice que cuando llegan a la orilla del mar, allí es donde comienzan a seleccionar peces. Cuando el Señor Jesús les dice, así es el reino de los cielos, muchos no entendían. Por eso Cristo les preguntó, ¿habéis entendido lo que acabo de decir, lo que acabo de enseñar? Y ellos dijeron, sí, Señor. ¿Qué misterio hay en esta parábola? Esta parábola, para empezar, tiene una similitud con la parábola del trigo y la cizaña. Ustedes recordarán esta parábola, no la hemos visto, pero en la parábola del trigo y de la cizaña dice que al final de los tiempos se va a separar el trigo de la cizaña, y esto tiene en común con esta parábola de la red. Otra parábola similar que sí ya vimos es la parábola de las ovejas y de los cabritos, que habla del juicio final cuando dice que todos compareceremos ante el Señor Jesús y Él apartará, como cuando un pastor aparta las ovejas de los cabritos, separará los unos de los otros. Esto tiene en común esta parábola. Y el Señor Jesús enseña que en el reino de los cielos, al final de los tiempos, habrá una distinción y apartará a los ciudadanos del reino que son comparados en estas tres parábolas que acabo de mencionar y son distinguidos de otros. Y nosotros de entrada ya sabemos que los hijos de Dios somos trigo, somos ovejas, y en esta parábola somos los peces separados para el consumo, ¿sí? Apartados. ¿Qué hace de nosotros esta distinción? El creer en Cristo, el haber aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón. Vamos a la parábola, que es muy simple, solamente vamos a abarcar los versículos 47 al 50. El versículo 47 dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red, esta red barredora que les comenté, que echada en la mar, coge toda suerte de peces. Hay tres elementos aquí: la red, la mar y los peces. La mar representa, como en otros pasajes de la Escritura, a las naciones. La mar representa a las naciones. Y lo que Jesús el Señor estaba revelando era que la red
que aquí representa el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación deben de anunciarse en todo el mundo, y que no era algo exclusivo solamente para los judíos. Recuerden que el Señor Jesucristo en repetidas ocasiones habló a través de las parábolas que el Evangelio no solamente, las buenas de la salvación no eran solamente para los judíos. Hemos visto cómo a través de parábolas el Señor dijo: ustedes rechazaron esta parte y se abre la oportunidad para los gentiles. Pues esta parábola que habla de la red, que es el Evangelio, que es tirada en la mar, y la mar representa a todas las naciones gentiles, lo que Cristo está diciéndoles es esto: que el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación tienen que ser predicadas en todo el mundo. Vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje, Mateo 28, que es conocido como la Gran Comisión. Y vamos a leer juntos los versículos 18 al 20. Usted ya conoce este pasaje de igual manera, porque lo hemos leído infinidad de veces. Pero la parábola dice entonces que la red, que es el Evangelio, tiene que barrer en todo el mundo, en todas las naciones. Y lo reafirmó el Señor Jesús resucitado cuando da esta gran comisión a sus discípulos. Leemos Mateo 28, del 18 al 20. Juntos conmigo, dice así la palabra de Dios. Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Allí está la instrucción del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en la parábola dice que la red barredora tiene que cubrir la mar, y el Evangelio tiene que llegar, hermanos, a toda criatura. De este pasaje, yo les invitaría solamente a observar que 4 veces se menciona en estos versículos una palabra que es universal. Toda potestad, toda es toda, a todos los gentiles, todas las cosas que os he enseñado, dice el Señor, y todos los días estaré con vosotros, dice el Señor Jesucristo. Solamente como un dato, ¿verdad? Para que ustedes observen allí o encierren en sus Biblias que 4 veces se utiliza la palabra todo, todas, todos y todos, ¿sí? El Señor Jesús también enseñó esto en San Mateo capítulo 24, hablando del sermón profético. También enseñó el Señor Jesucristo que el Evangelio tenía que llegar a todos los lugares. San Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. El Evangelio, las buenas nuevas, no solamente eran para los judíos. El Señor ya estaba incluyéndonos a ti y a mí cuando dices para todos los gentiles, para todas las personas. Así como esta red barría la mar para pescar, así el Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. ¿Y quién tiene que predicar el Evangelio? ¿Los pastores? ¿Los evangelistas de renombre? Tú, hermano, hermana, y yo tenemos que predicar este Evangelio. El Señor Jesús dice: tiene que llegar a todas las criaturas. ¿Quiénes somos los responsables de predicar el Evangelio? Nosotros. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú le compartiste del Evangelio a alguien, a una persona inconversa? No que hayas ido a visitar a un hermano y ahí leíste la palabra, no.
a un inconverso. ¿Cuándo fue la última vez que tú a un inconverso le hablaste de Cristo y le dijiste: te invito a la casa de Dios, ven y escucha el Evangelio? Nada más es para que pensemos un poco. ¿Por qué es responsabilidad de nosotros, ¿sí?, compartir el Evangelio? Y si no lo estamos compartiendo, hermanos, no estamos cumpliendo con esa parte. El Señor Jesús dice: el Evangelio tiene que cubrir. Dice también el profeta Isaías: así como las aguas cubren la mar, así la palabra tiene que llegar a toda criatura. Preguntó el Señor: ¿entendieron lo que acabo de decir? Hermanos, tenemos que predicar. Es nuestro deber predicar a esos compañeros en el trabajo, a esa gente en el mercado, a ese que te hizo plática en el transporte público, ¿sí?, y a toda criatura. No dejemos de hacerlo, hermanos. La pandemia, entre las cosas buenas que nos dejó, fue un tema de plática. Y en esa plática nosotros, al hablar de la pandemia y de los enfermos y de los casos que ha habido de gravedad, es decir, pero sabes que Dios tiene un propósito, tú sabes que Dios sigue hablándole a las personas para que se conviertan y vengan a Él, no para que renieguen de Él, sino para que crean en Él y se salven. Porque, hermanos, esta es nuestra responsabilidad y el Evangelio tiene poder. Dice Pablo a los Romanos capítulo 1, versículo 16: no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, que no tendríamos nosotros ninguna razón de avergonzarnos de ser creyentes o de compartir en este caso el Evangelio. ¿Nos da pena decir en el trabajo que somos cristianos? ¿Nos da pena compartir el Evangelio? Dice Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Cuando Pablo dice es poder de Dios, es potencia de Dios, es porque Pablo había visto cómo con la predicación del Evangelio la gente se convierte. Y yo siempre lo he dicho, que el mayor milagro que nosotros podemos ver no es que los cojos caminen o que los ciegos recobren la vista, que sean sanados los que están enfermos de cáncer y ahora los que Dios ha levantado de COVID. Ese no es el milagro más grande que nosotros podemos ver. El milagro más grande es ver que un pecador se arrepiente. Porque por eso hacen festejo y celebración los ángeles en el cielo. ¿No dice la Biblia que cuando un enfermo es sanado, cuando un leproso es curado, los ángeles del cielo hacen fiesta ya y se regocijan en la presencia de Dios? No. Dice la Biblia que cuando un pecador se convierte, ahí sí, hay gozo delante de los ángeles del Señor por uno que se arrepiente. Pero dice Pablo a los Romanos capítulo 10, pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo va a haber gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente si no estamos predicando? Hermanos, hermanas, anunciemos a Cristo. Bendito Dios que me da la oportunidad de hacerlo. Si antes lo hacía, hoy tengo todavía mayor oportunidad de hacerlo y que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos utilice. Tenemos entonces, hermanos, que predicar el Evangelio, porque el Evangelio, como en esta parábola, es el instrumento que Dios usa, así como el pescador echa mano de su red. Prediquemos el Evangelio. Siguiente, versículos 48 y 49 de nuestro pasaje dice: así será, 48, y 49, la cual, hablando de los peces, pues son las almas. 48, la cual estando llena, la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Dice el Señor: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Me llama la atención que aquí no se dice apartarán los malos de los buenos, como en otros pasajes, sino que dice apartarán los malos de entre los justos, los justificados, los creyentes, los que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón.
Yo decía, ¿por qué aquí no pusieron los buenos? Porque la dualidad de nuestro pensamiento es los malos y los buenos, lo negro y lo blanco. Decía yo, como en otros pasajes, por ejemplo, en San Mateo, aquí mismo en San Mateo capítulo 5, donde dice el Señor, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre, ahí sí dice malos y buenos. Y hay una razón que no voy a explicar ahorita. Hay una razón de por qué aquí dice malos y buenos. Y por qué en la parábola dice que apartarán a los malos de los justos. Sí hay una razón, pero en este día no la voy a explicar. Y que llueva sobre justos e injustos. Sin embargo, es un detalle en la parábola de por qué dice que apartarán a los malos de los justos. Y yo les voy a invitar a que piensen, la próxima semana se los comento. Es interesante, va a ser un tema también, por eso no lo quiero comentar ahorita. Se separa entonces lo malo. Fíjense que dice que quitan lo malo, los peces malos. Y así será al fin del mundo, dice el Señor. Porque así como en la mar, hermanos, hay peces que son buenos para comer, también hay otros que no sirven para el consumo humano. Anoche le dije, estando a la mesa con la familia, le dije a Isaac, el pez globo yo sé que no se come. Y me dice, sí se come. Israel también me dijo, sí se come. Y le dije, me han sacado de mi ignorancia. Yo sabía que el pez globo no se come. Y me dice, sí se come, nada más que le tienen que quitar cierta parte para que pueda ser comestible. Yo no sé mucho de esto. Quienes se dedican a la pesca sabrán que hay peces que no son comestibles. Como lo está diciendo la parábola, dice, van a apartar a los malos, los peces malos de los que son buenos. Pues bueno, de la misma manera dice el Señor que al fin de la era de los hombres, al fin de los tiempos, va a haber una separación de los malos y de los justos. Utilizo el término justos por lo que dice la palabra, de los justificados. ¿Quiénes son los justificados? Dice Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 5, que nosotros justificados pues por la fe tenemos paz para con nuestro Señor para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros creemos en Cristo, nos reconciliamos con Dios y tenemos paz, y desde ese momento nosotros somos justificados. Pues a esos es a los que se refiere esta parábola. Pero entre tanto que estamos en el mundo, entre tanto que estamos en esta gran mar representada en esta parábola, hay peces buenos, comestibles, y hay peces que no sirven para el consumo humano. Y así como la red en esta parábola recoge toda suerte de peces, el Evangelio, hermanos, llama a la iglesia e introduce a las congregaciones a todo tipo de personas. Pero tenemos que estar conscientes que también en la iglesia hay personas que el hecho de que estén ocupando un lugar en las bancas, de que tengan una Biblia, de que hagan oración, inclusive que prediquen, no necesariamente son personas que han recibido a Cristo en su corazón. Así como la red capta toda suerte de peces, así el Evangelio llama a muchos. Y podríamos citar pasajes. Por ejemplo, el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, cuando dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, y en aquel día, algunos dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, predicamos. Dice, sí, predicaron. Hicieron señales, echaron fuera demonios, sanaron enfermos. Pero dice el Señor que ese día les protestará, no os conozco. Es decir, que no es una evidencia, ¿sí? El tener una Biblia, el ocupar un lugar en la banca, no es evidencia. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Eso es lo que nos distingue.
lo que hace la fe en nosotros es producir fruto. Y ese fruto es el que nos distingue. Pero hermanos, quien va a hacer la distinción al final de los tiempos, así como el pastor oveja separa las ovejas de los cabritos, es el Señor Jesús. Nada más asegurémonos de haber entregado nosotros nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser a la persona de Cristo, porque Él es el que nos reconcilia para con Dios, y es entonces cuando logramos obtener la paz. Entre tanto, como creyentes debemos mantenernos en integridad en un mundo lleno de maldad. Cosa nada fácil, pero se puede lograr. Ejemplos. Usted se acordará de Noé. ¿Cómo era la gente en tiempos de Noé? ¿Es difícil ser creyente? ¿Mantenerse en integridad? ¡Qué barbaridad! Sí lo es. ¿Cuesta trabajo? Muchísimo. Pero ahí está el caso de Noé. En medio de una sociedad que Génesis 6, versículos 5 al 8 la describe de una forma, y de hecho el Señor Jesús dijo eso, ¿no? Así como en los días de Noé, así serán los días del fin del mundo. Hermanos, estamos viviendo cosas similares, pero si Noé pudo mantener una relación con Dios y pudo estar en integridad, no digo que fue un hombre que no haya pecado contra Dios, pero un hombre que regresaba a Dios, que tenía comunión con Dios. Está el ejemplo de Noé. Elías, con una reina perversa que quería matarle, acorralado al punto de que Elías pensó, orando a Dios le dice: Señor, han matado a todos tus profetas y solamente he quedado yo. Que Dios lo desmintió y le dijo: no es cierto, Elías, todavía hay, ¿cuántos? 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. Se llama remanente. Hay un remanente fiel, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que hermanos, nosotros estamos en esta gran mar, ¿verdad? El Evangelio ya nos ha captado, pero podemos mantenernos como hijos de Dios. El caso de Daniel, en una nación pagana, rodeado y conviviendo todos los días con gente pagana, ¿sí? Así como usted, que trabaja alrededor de mucha gente que no conoce al Señor Jesús, ¿verdad? Estamos rodeados de personas que no conocen. Decíamos, nuestra responsabilidad es predicarles el Evangelio y segundo, mantenernos en integridad. Daniel 1:8 dice que propuso en su corazón el no contaminarse. Ahí está la enseñanza, hermanos, para todos nosotros. Y bueno, avanzándole un poquito más en el tiempo de Simeón, San Lucas 2:25 da una referencia que era un hombre justo, que esperaba la redención de Israel. Era un hombre fiel, era un hombre que estaba en la casa de Dios, era un hombre que oraba, un hombre que tenía temor de Dios, que tenía presente la palabra de Dios. Allí están estos casos. Hermanos, ¿quién hace la distinción? Nosotros no podemos ahorita atribuirnos algo que no nos corresponde, decir quién sí es creyente, quién no es creyente. Nosotros no podemos evaluarlo, ¿sí? No podemos decir cuando alguien estuvo con nosotros y salió de nosotros y bíblicamente aplicar lo que dice el apóstol Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, espérate. ¿Y qué tal que al ratito regresa como el hijo pródigo? No podemos decir de nadie más que de nosotros mismos. Y es una de nuestras doctrinas, ¿verdad? La seguridad de la salvación. ¿Estás seguro tú de estar en Cristo? Bendito sea Dios, porque no hay condenación. Y el último versículo 50 de nuestro pasaje dice de la siguiente manera, y con este concluimos. Versículo 50 dice que cuando el Señor aparte en el fin del siglo, cuando vengan los ángeles y hagan esta labor, participen de esta labor de separación. Versículo 30 dice: los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El destino final de los malos, de los incrédulos, será el infierno,
el infierno que muchos niegan, pero del cual el Señor Jesucristo habló y se refirió de él como fuego del infierno. Hizo referencia al horno de fuego, a las tinieblas de afuera o al fuego que nunca se apaga. El más grande enseñador, el más grande expositor de las buenas nuevas de la salvación, dice que hay un lugar de tormento que es destino final de los incrédulos. Es un fuego que nunca se apaga. Y en esta parábola dice: así tomarán a los malos y serán echados en el infierno. Dice el Señor: allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese día será día de dolor, día de lamento, día de sufrimiento. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de ese día, el día del juicio final, cuando se separarán los justos de los injustos, los creyentes de los incrédulos. Ese día será un día de calamidad y de sufrimiento. Los profetas, decía yo, en el Antiguo Testamento hablaban de ese día como el gran día de la ira de Jehová. Y ese día se acerca. Esa es otra de las cosas que tenemos, por las que nosotros tenemos que mantenernos en integridad, que tenemos que predicar el Evangelio, porque el día se acerca, hermanos. Ese día está cada vez más cercano, y tal como dice Sofonías, y es un pasaje que también ya hemos leído en otra ocasión y que les he comentado, que es la razón de por qué nosotros sentimos que hoy el tiempo corre, el tiempo vuela, se acelera. Hermanos, apenas era domingo y ya mañana es miércoles. Y decía un hermano Saúl Rodríguez allá en Cuernavaca, me decía: hermano, cosa que llegue a miércoles y prepárese porque ya es domingo. Así hablábamos del tiempo tan rápidamente, y así es, ¿no? Apenas celebrábamos el aniversario del templo y ya nos estamos preparando para Navidad, ¿no? Ya estamos pensando en el pavo y en la ensalada y todas estas cosas. ¿Por qué el tiempo sentimos que es así? Si los días son de 24 horas igual que antes, las semanas de 7 días. Decíamos que la razón puede ser esta, porque el día del Señor está cercano. Voy a leer Sofonías 1 del 14 al 18. El 14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. El Señor Jesús dice en esta parábola: allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya les dije mi experiencia cuando escuché a alguien crujir los dientes. Yo escuchaba que se desgranaban sus muelas del dolor tan grande que tenía esta persona. Crujía sus dientes. Cuando la escuché, yo me acordé de este pasaje, cuando el Señor dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si el dolor que ella tenía en su cuerpo por el accidente que tuvo la llevaba a crujir los dientes, y yo escuché que se estaba desgranando sus muelas, literalmente, hermanos, dice Sofonías: ese día será voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. El día del Señor viene, hermanos. Predícale a tu familia. ¿Amas a tu familia? Predícales el Evangelio. Si no quieres que lleguen a ese día, el Señor hará lo suyo a través del Evangelio. Vamos a predicarle a nuestra familia primeramente, como se le dijo a aquel hombre endemoniado: ve y anúnciale a los de tu casa. Porque si sabes que no han creído, están en camino de muerte, y el día de Jehová está presuroso y muy cercano. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Allí el más valiente gritará, dice Sofonías. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta,
y de algazara sobre las ciudades fuertes, sobre las altas torres, y atribularé los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra, y nadie podrá escapar. Esa es la razón por la que tenemos que cumplir con la comisión del Señor: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tú y yo somos responsables de la predicación del Evangelio, de anunciar las buenas nuevas. Hay salvación, hermanos, para todo aquel que cree. Y dice el apóstol Pedro que el Señor no tarda su promesa, no tarda en cumplirla, como algunos piensan. No, todavía está lejos, todavía tarda, ¿no? Y en la interpretación de Mateo 24 algunos dirán: no, pues eso hasta que el Señor venga en la segunda venida. Primero es el arrebato, primero nos vamos nosotros. Sí. Nada más tengamos presente que el día de Jehová, el día de la ira de Jehová está cercano. Y nosotros tenemos que estar predicando el Evangelio de la salvación. Concluyo con San Juan 5:24. Juan 5:24 del Evangelio, que dice el Señor Jesús de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Dice: todo aquel o el que oye mi palabra. Para que crean, tienen que oír la palabra. Y para que la escuchen, tú y yo tenemos que predicar. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por las enseñanzas que tú nos has aportado, por recordarnos, Señor, que el día de Jehová está cercano y muy presuroso. Y será un día, Señor, de lamento para muchos. Para nosotros que hemos creído, Señor, ya no lo será, porque confiamos en tu gracia, en tu misericordia y en tu palabra que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué va a ser, Señor, de nuestras familias, de las personas que conocemos y que no han, Señor, quizás escuchado tu evangelio, que no les hemos predicado a Cristo? Si quizás tú, Señor, tengas a bien abrir sus corazones y puedan creer y tener salvación y vida eterna. Muévenos, Señor, para predicar tu evangelio, para proclamar las buenas de la salvación a todas las personas, para que así, Señor, como hemos visto en esta parábola, esta red que es tu evangelio siga captando, Señor, toda suerte de peces. Padre eterno, te rogamos porque toques los corazones y sigas, Señor, completando el número de los elegidos. Padre eterno, te rogamos porque seas con nosotros y nos hagas instrumentos de bendición para nuestra familia, para las personas con las que convivimos día a día y para todos aquellos, Señor, a quienes tú tengas a bien alcanzar para salvación y para vida eterna. Te rogamos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje. Alabaremos a nuestro Dios con la alabanza.